El tema de esta noche es la excelencia del poder de Dios y no de los hombres. Amén. Tiene Segunda de Corintios 4:7. Vamos a leer del 7 al 11. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando el cuerpo siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aleluya. Rey de gloria, gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta iglesia, por este pueblo, Señor. Gracias porque hemos podido, Señor, adorar, alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre, Señor. Padre, y presentamos, Señor, nuestras vidas delante de ti, Padre, para que en esta noche, Señor, tú hables a nuestras vidas, tú nos enseñes, nos corrijas, nos redarguyas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tu palabra para eso ha sido enviada, Señor, Padre, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, y que podamos ser fortalecidos, Señor, por medio de tu palabra, Padre celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Que tu presencia, Señor, esté en este lugar, y que tu presencia, Señor, nos haga entender, Señor, tu palabra, tus propósitos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, para que entendamos, Señor, para lo cual tú, Señor, nos has llamado, Padre, en el nombre de Jesús. Tú nos has llamado con un propósito, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Rey de gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Siéntese, pero no se acomode. Amén, gloria a Dios. Porque a veces, hermanos, nos sentamos y nos sentamos muy cómodos, empezamos a cabecear, empezamos a bosteciar, pero mantengámonos, hermanos, despiertos, hermanos, despiertos en la palabra del Señor. No porque yo esté en este lugar, hermanos. Si yo le dijera, hermanos, párese, ¿usted se volvería a parar? Si yo le dijera, siéntese, ¿usted se volvería a sentar? Y si yo le volvería a decir, vuélvase a parar, se volvería a parar, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿lo haría usted porque yo estoy en este lugar? ¿O reverencia a la palabra del Señor? ¿O reverencia que estamos en la casa del Señor? Entonces, son cosas muy distintas, muy diferentes, hermanos, que tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, hermano. A la palabra del Señor, qué es lo que Él trae para nuestras vidas, para qué estamos hoy en este lugar, hermanos. Estamos en este lugar hoy porque no teníamos nada que hacer, o porque realmente queríamos venir a adorar y exaltar, a divertirme en la alabanza, ¿verdad? O también a participar de la palabra del Señor. Hemos venido, hermanos, para ser edificados en medio de la casa del Señor. Amén. Hermanos, entonces dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos un vaso, dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. Hermano, quiero decirle que el barro, hermanos, es algo que no vale, hermanos. El barro es algo barato, hermanos. Por ejemplo, las ollas, los vasos o los trastes, hermanos. ¿Quién tiene una vajilla de barro en su casa? ¿Quién tiene una vajilla de barro en su casa? Una vajilla. Entonces, hermanos, tal vez nosotros no queremos tener un traste de barro en la casa, sino que queremos tal vez tener una vajilla, una taza, un vaso de vidrio o algo que brille, algo, vamos a poder decirle algo bueno. Porque el barro, hermanos, es tan sencillo, hermanos. El barro no tiene valor, hermanos. Dice que en general, hermanos, todos esos trastes y todo eso de barro son tan antiguos como la misma civilización.
son prácticamente de ayer, ¿verdad? Son tan antiguos, hermanos, como la misma civilización y no tienen tanto valor. Porque si tuviera tanto valor, hermanos, que siguieran construyendo vasos de barro, carros de barro, todo lo que hicieran de barro, hermanos. Pero eso ya no, hermanos, eso ya no lo construyen. Pero ¿qué quiero decirle con esto, hermano? ¿Qué quiere enseñarnos el Señor por medio de su palabra? ¿Qué quiere decirnos Pablo? ¿Qué nos está diciendo Pablo? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, si vemos allá en Génesis capítulo 2, verso 7, vamos hasta allá atrás. Génesis está al principio de su Biblia. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces el Señor dice que sopló vida. Yo meditaba en medio de esta palabra, hermanos, cuando estaba estudiando. Me imaginaba, hermanos, cuando el Señor hizo el hombre. Cuando el Señor hizo el hombre y lo tenía ahí hecho. Era solamente una figura de hombre, sin espíritu, y él no podía pararse. Él no podía caminar como usted y yo caminamos. Y dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer en Génesis, dice que Dios sopló, ¿dónde, hermanos? En su nariz, y sopló vida. Entonces se hizo un hombre. Imagínense que llegué a pensar, hermanos, ¿por qué el Señor sopló en la nariz? Porque es donde respiramos, hermanos, y el Señor me hace todo perfecto, hermanos. El Señor no fabricó, no hizo el hombre y lo acostó y lo hizo con la boca abierta, hermano. Dios es un Dios perfecto. Dice que sopló aliento de vida. ¿De dónde entonces fuimos nosotros formados? Fuimos tomados de la tierra. Entonces, hermanos, fuimos tomados de la tierra. Entonces, prácticamente, ¿qué nos está diciendo? Ahora sí, vamos a Corintios, capítulo 4, verso 7. Y vamos a entender entonces claramente lo que Pablo se está refiriendo. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo aquí en el verso 7? Está hablando de nosotros, hermanos. Somos un vaso de barro. Somos un vaso de barro. O sea que, hermanos, no valemos, pues. No valemos, hermanos. No valemos nada. No valemos nada si no tenemos el tesoro que Dios ha puesto, lo que dice Pablo, ha puesto este tesoro en vasos de barro. ¿Quién de nosotros tiene ese tesoro, hermano? ¿Quién de nosotros ha recibido a Cristo? ¿Quién tiene ese tesoro en su corazón? Hermanos, tenemos el tesoro de Cristo. ¿Quién es el tesoro? Cristo. O sea, nosotros tenemos al Dios Todopoderoso dentro de nosotros. Tenemos ese precioso tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. O sea que nosotros sin Dios nada podemos hacer. Fuera de Dios nada podemos hacer, porque somos hechos de barro. ¿Por qué el Señor no nos hizo de oro, de bronce o de plata? Aquí estuviera un hermano José, ¿verdad? Predicando, hermano, de oro, ¿verdad? Y los que están ahí obviamente fueran de oro, ¿verdad? ¿Por qué el Señor no nos hizo de oro, hermanos? Sino que tomó del polvo de la tierra
y nos hizo barro. Nos hizo un vaso de barro, dice el apóstol Pablo, para que la excelencia de Dios. Imagínense, hermanos, el barro es tan frágil. El barro es tan frágil. Usted deja caer una olla, se hace un montón de pedazos aquí. Pero si fuera una olla, hermanos, de oro o de un buen material, la deja caer y nomás rebota. No se quiebra. No se quiebra, no se doblega, hermano. Por esa razón es que Cristo, por esa razón es que Dios nos hizo de barro, hermanos. Porque si no, nosotros no tuviéramos sentimientos, nosotros no nos quebrantáramos delante de la presencia del Señor, porque nosotros somos tan frágiles, hermanos, que si nos caemos mal, nos quebramos el brazo, el pie. Somos tan frágiles, hermanos. Somos tan suavecitos, hermano. Entonces el Señor nos hizo de barro. Bueno, usted dirá, yo soy de carne. Sí, obviamente, tenemos carne. Pero dice que, entonces si podemos ver, hermanos, cuando alguien ha fallecido, ¿qué vemos ahí? Ya un cuerpo inmóvil, prácticamente como al principio, cuando el Señor lo formó. Ya no hay vida. Ya se ha salido el espíritu. Entonces, hermanos, somos tan frágiles. Si nos formó del barro, somos frágiles, débiles. Por eso es que el Señor nos formó de esa manera, para que su poder se perfeccione en nosotros. Si no, no hubiera necesidad de Dios, hermanos. Sintiéramos que todo lo podemos hacer. Sintiéramos que no necesitamos de Dios. Pero Dios nos formó del barro. No tenemos valor sin el poder de Dios. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. Dios por medio de la persona, de aquel vaso que se deja usar, porque el poder de Dios está sobre él, porque el poder de Dios lo ha santificado, lo ha purificado, y por eso es que suceden los milagros, hermanos. Pero no es aquel gran evangelista, aquel gran profeta, sino que es aquel gran Dios en el profeta, es aquel gran Dios en el evangelista. Así es como se debería anunciar la venida de un evangelista, de un profeta, de un predicador, sino que anuncian el gran predicador. No es el gran Dios en aquel predicador. Para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. Vamos al libro de, aquí mismo, en el libro de Corintios 12, 7:10. 7:10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice Pablo. ¿Cómo está eso, hermanos? Que entonces el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Entonces, ¿de quién es el poder del que Pablo está hablando? Del Señor, del Dios Todopoderoso. Porque dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, cuando nosotros nos hacemos débil, cuando nosotros menguamos, cuando nosotros le damos que el Señor obre en nuestras vidas, Él es el que nos exalta. Cuando usted ya no puede, cuando usted dice, ya no puedo más, Señor, vengo y me humillo delante de ti, entonces ahí es donde nos hacemos fuertes. Porque esta carne, este vaso de barro, hermanos, en el cual somos fundados, fuimos fundados, barro, hermanos, es débil. Entonces dice Pablo, cuando soy débil,
fuerte soy. Porque empieza a manifestarse el Espíritu de Dios, aquel tesoro que se depositó dentro de usted, empieza a manifestarse, empieza a obrar en su vida, y Él es el que está obrando en su vida. Por eso es que Pablo dice, cuando soy débil, fuerte soy. Pero si yo dijera, soy fuerte, entonces sería débil, hermano. Si yo me creo fuerte en lo que soy, en lo que puedo levantar, en lo que puedo hacer, hermanos, ¿dónde quedó Cristo? Sería yo un débil. Por eso es que Pablo dice, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Porque ahí está el que me ayuda, ahí está el que me sustenta, ahí está el que me levanta, ahí está el que me auxilia, el que está en todas las necesidades, hermano. Soy fuerte. Esa es la excelencia de nuestro Dios, hermano. Nunca será fácil, hermanos, vivir con una discapacidad, con una enfermedad. Pero la fe y la esperanza que hay en Cristo Jesús, en Cristo, hermanos, eso es lo que nos sustenta. Eso es lo que nos da la fuerza, hermanos. Hermano, si lo maltratan, usted no se siente triste. Si lo abofetearan, hermano, a usted no le va a doler. Si lo desprecian, le duele. Sí, hermano, sí nos duele. Aunque usted diga, no, hermano, yo soy muy espiritual. No, hermanos, aquí vamos a leer, Pablo también se dolía, hermanos. Nosotros nos dolemos, nos duele. Por muy fuertes que nos queramos sentir, hermanos, somos débiles. Tenemos que dejar que la excelencia del Señor se perfeccione dentro de nosotros para que podamos decir, entonces fuerte soy. Hermanos, y eso es lo que nos va a sustentar. Los creyentes, hermanos, somos vasos de barro que experimentamos tristezas, llantos, aflicciones, inquietudes, debilidades, temores, etcétera, etcétera. Usted imagínese todo lo más que usted pueda ser o lo que nosotros podamos pasar en nuestra vida, hermanos. Débiles, a veces tenemos miedo, tenemos temor, tantas cosas, hermanos. Pero, hermanos, todo eso debe de estar derrotado por medio de la presencia del Señor que hay en nosotros. Por medio de ese tesoro que el Señor ha puesto dentro de nuestro corazón. El verso 4, hermanos, de Corintios dice, segundo libro de Corintios 4:8 dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermano. Porque Cristo es nuestro sustento. ¿Nos pueden maltratar? Sí, no estamos derrotados, no estamos destruidos. Porque Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestro sustento, hermanos. Los momentos de tribulación los pasamos juntamente con Cristo, hermanos. Solamente con Cristo vamos a poder vencer y pasar esos momentos difíciles que nos toca vivir en la vida, hermanos. Porque esos momentos difíciles que nos toca vivir, eso no es para destruir a un cristiano, hermanos. Eso no es. Yo he escuchado, hermanos, una vez me dijo un joven, yo lo invitaba a la iglesia y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo no voy a la iglesia desde que mi mamá falleció. Porque si Dios existiera, me dijo, no hubiera permitido que mi mamá se muriera. Imagínense, hermanos, la mentalidad del ser humano. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, si Dios permitió que Cristo muriera en la cruz del Calvario, hermanos? No vamos a morir nosotros. Vamos a renegar con el Señor si nos tocara vivir una situación de esas. No, hermanos. Situaciones así no nos deben de dejar del Señor, sino más bien debe de fortalecernos. Debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, aquí en el libro de Corintios 4, verso 16,
4:16. Dice: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, hay tanta aflicción en este cuerpo. Hay tanta aflicción en este cuerpo, hermano. Somos tan débiles. Si nos levantamos, ya la rodilla, ya la cintura, me duele acá, me duele por allá. Hermanos, créamelo. Si Cristo no fuera mi sustento, hermanos, yo no estuviera predicando esta palabra. Yo no estuviera predicando esta palabra. Yo no estuviera aquí hablando del poder de Dios, hermano. Porque imagínense, hermanos, Pablo, hermanos, fue abofeteado, fue golpeado, lo dejaron casi muerto. Y él se levantaba y seguía predicando. Él era muerto, él casi era muerto, hermanos, pero dando vida a los demás, dándole vida, trayéndole salvación, predicando la palabra del Señor, dando fuerzas. Eso era lo que hacía Pablo, hermano. Pero necesitamos entender la palabra del Señor, hermanos. Hermanos, Cristo es nuestra fuerza. Y Él es el que nos debe sustentar. Nunca se lo he dicho, yo creo que nunca se lo he dicho, hermano. Yo tengo mucho tiempo padeciendo del estómago. Y esto ha ido empeorando, hermano. Pero eso no me importa, dice la palabra del Señor. Esta leve tribulación, a veces, hermanos, no se siente corto, hermanos. No se siente corto. Pero la palabra del Señor, y Él sabe lo que hace. Cuando Él ha determinado algo, ¿quién le dirá a Él que no? Dice la palabra del Señor allá en Job 23:13. Cuando Él ha determinado algo, ¿quién le dirá a Él qué haces? ¿Por qué lo haces? Si yo pudiera llegar hasta tu presencia y poder llegar hasta tu silla, dijo Job, yo te preguntaría. Hermano, ¿cómo le preguntaríamos al Señor? ¿Por qué lo haces? Él cuando determina algo, así es, hermano. Aunque este cuerpo terrenal, hermanos, se va deteriorando, pero nuestro interior se debe ir fortaleciendo, porque Cristo es nuestra fuerza y Él es el que nos debe de sustentar, hermanos. Debemos de ir creciendo en lo espiritual. Dentro de nosotros, hermanos, debe estar esa fortaleza, debe estar esa fuerza. Usted no ha visto, hermanos, personas, viejitos, hermanos, predicando la palabra de Dios. Yo, si no estoy mal, miré el último mensaje, creo que de Gigi Ávila, hermano, aquel viejito que yo creo que ya tenía hasta los brazos así, hermano. Ya estaba hasta como retorcido, hermanos, pero con aquel poder de Dios. Porque él había guardado aquel tesoro que habían puesto en él. Predicando, hermanos, porque él se había fortalecido en la palabra del Señor. Hermano, usted no ha visto personas que no saben leer y predicando la palabra de Dios. Yo he visto personas que no saben leer, hermanos, pero predican la palabra del Señor. Porque han tenido y han recibido ese tesoro dentro de ellos. Hermano Pedro, allá en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 6, dice que estaba el cojo pidiendo, que estaba él ahí, dinero, hermanos. Era lo que estaba acostumbrado él, a pedir dinero. Estaba a la puerta del templo llamada La Hermosa.
Pero Pedro le dijo: no tengo ni oro ni plata, sino que lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús, levántate. Y dice que aquel cojo se levantó por el poder que estaba dentro de Pablo, porque había recibido aquel tesoro dentro de la vida de Pablo, hermano. Le dice: levántate. Dice que aquel cojo se levantó y andando y saltando glorificaba a Dios. Alababa y glorificaba a Dios, hermanos. Su vida cambió, porque llegó y entró en esa vida el tesoro de lo que Pablo nos está hablando en 2 de Corintios 4:7, hermanos. Y eso es por fe. Búsquelo, ahí está. El título dice: por fe. Esto no es a fuerza, hermano. Esto no es a fuerza. La palabra se expone, no se impone. Usted decide si lo cree o no lo cree. Yo decido si creer o no creer. Yo decido si me fortalezco en el Señor o sigo viviendo como yo quiera. Tenemos que ser, hermanos. Vamos al libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. Dice la palabra de Dios: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Tenemos un tesoro dentro de nosotros, y eso es lo que nos debe hacer brillar para la gloria de Dios, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, tenemos que purificar nuestra vida. Quiero llevarlo, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1. Muchos conocemos este capítulo, hermano, pero muchos desconocemos qué realmente Dios quiere hacer con nosotros, hermanos. Podemos conocerlo, hermanos, pero no conocer lo que el Señor quiere hacer contigo. Dice la palabra de Dios: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Señor le dice a Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero y te enseñaré, y ahí oirás mi voz. Y Jehová le dice: ¿acaso no podré hacer yo con ustedes, oh casa de Israel, así como ese alfarero? Aquí nos vuelve a confirmar Jehová de los ejércitos, hermanos, realmente de qué usted y yo estamos hechos. Dice: no podré yo hacerte o moldearte o quitarte todas las imperfecciones de tu vida y hacerte una nueva vasija. ¿O acaso somos tan rebeldes como Israel, hermanos? Y por eso fallamos como vasijas. ¿O qué en realidad sucede en nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Qué en realidad sucede en nuestras vidas, hermano? ¿O por qué realmente a veces rechazamos cuando Él empieza a amasar
con fuerza, con más fuerza, con más fuerza y más fuerza. Entre más te metes, más te moldea, más te quiere perfeccionar. Pero ya no aguanto más. Estás en las manos del alfarero. Estamos en las manos del alfarero, hermano. Y Él es el que nos va a ir moldeando. Él es el que nos va a ir dando forma. No, esto no me gusta. Esto lo voy a ir quitando. Esto no me parece. Aunque a ti te parezca, pero a Él no le parece. Él lo va a ir quitando. Él te va a ir dando forma hasta que agarres una forma que a Él le parezca. Y dice, hermanos, ¿por qué a veces queremos salir corriendo cuando el Señor está trabajando en nuestras vidas? Ya vamos venciendo, hermanos. Pero entre más me meto, más duro es. Hermanos, dice que el barro, hermanos, cuando ha sido quemado, ha sido procesado, ha sido trabajado, hermanos, después que forman una olla, por ejemplo, hermano, le pegan, la golpean, hermano, para ver si resiste. Para ver si resiste para realmente que aguante para lo que fue hecho, hermano, o para lo que fue diseñado, hermano. Así es el Señor con nosotros, hermano. El Señor nos está moldeando. El Señor está quitando aquello que no le parece. Fíjese, hermanos, si nosotros, por ejemplo, podemos ver, hermanos, un granito o algo en su cuerpo, o mayormente si es en la cara, ¿verdad? Usted quisiera mágicamente quitárselo. Pero aunque le duela, ¿verdad? Quiere quitárselo, hermano. Eso es fuera de nuestro cuerpo, hermano. ¿Cómo nos mirará Cristo por dentro de nosotros? ¿Cómo nos mirará Dios, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestro corazón? ¿Cómo lo estará viendo Él? Entonces dice, te voy a moldear. Te voy a quitar esto. Pero nosotros no queremos, porque duele. Pero Él sabe lo que hace. ¿Quién le dirá a Él que no? ¿O quién le dirá a Él, detente? No, no más. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. La gloria, hermanos, es de Dios. Y el Señor no la comparte con nadie. Aquí no hay grandes ministros. No hay grandes predicadores. Por más que el Señor te use, más te debes de humillar. No sé si leyó, hermanos, el 12, 2 de Corintios 12, detenidamente, pero lo vamos a volver a leer. Vaya a Corintios, al libro de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12, lo vamos a leer desde el 1. Y habla del aguijón en la carne del apóstol Pablo. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice Pablo, note este, hermano. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Dice Pablo,
Hermanos, Pablo se atrevió a decir que si él podía gloriarse, si él quería. Pero dice, no sería insensato. Sigamos leyendo. Nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado ¿qué? Un aguijón en la carne. Hermano, a Pablo, hermano, se le fue revelado demasiado. A Pablo se le reveló mucho de parte del Señor. A Pablo se le reveló bastante, hermanos. Y dice, para que no me exalte. O sea, en pocas palabras, me pusieron un freno. Para que no me exalte, me pusieron un aguijón. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy me gozaba con lo que el hermano me contaba. Y la gloria es para Dios. Para que no me exalte, dijo, me pusieron un freno. Me pusieron un aguijón en mi carne. Entonces aquellas tribulaciones momentarias, aquellas dolencias, aquello que te duele, aquello que no te deja, ¿no será un aguijón? ¿No será que el Señor ha puesto algo ahí para que diga, si no es así no te detienes, si no es así no te refrenas, si no es así no vas a estar en la casa del Señor? Si no necesitáramos del Señor, ¿dónde estuviéramos hoy? Si no nos sintiéramos necesitados del Señor, ¿dónde estuviéramos hoy? Hay que tener mucho cuidado. Si el Señor ha permitido cosas que Él ha permitido, es porque nos ama. Sigamos leyendo, hermanos. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Él se gozaba cuando lo golpeaban. Pablo se gozaba cuando lo perseguían, hermano. Me gozaré en las tribulaciones. Me gozaré en el Señor. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Para que el Señor brille en tu vida y en mi vida, tenemos que humillarnos delante de Él. Para que el poder que está en ese vaso de barro sea el poder de Dios y no del hombre, sino que sea el poder de Dios el que te haga mover, sea el poder de Dios el que te haga exaltar al Señor, sea el poder de Dios el que glorifique el nombre del Señor. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de los hombres. El Señor es el que obra, el Señor es el que pone ese deseo, ese querer en nuestros corazones, porque hemos recibido a Cristo. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, tienes ese tesoro que fue depositado en ese vaso de barro.
Por muy insignificante que a veces uno crea o piense que es uno, hermano, no importa, hermano, cómo sea tu vida, cómo creamos nosotros que no, yo no tengo bienes, no tengo esto, no tiene. No importa, hermanos, el Señor no está buscando bienes, el Señor no está buscando dinero, simplemente está buscando un vaso de barro que se deje usar, que sea útil para el Señor y para la buena obra, dice segunda de Timoteo 2:20. Para que el poder de Dios se perfeccione en nuestras vidas.